Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad, al taller de diseño de servicios digitales a qué tipo de usuarios. Mi nombre es Solange, yo trabajo aquí en GovLab, así que les damos la bienvenida y el agradecimiento de haberse inscrito a este taller, que es gratuito, y donde va a ser presentado por nuestra invitada al taller, Isabel Silva, quien es asesora de experiencia de servicios digitales de División de Gobierno Digital. Isabel, buenos días. Ella es la que va a realizar esta actividad en el día de hoy. Vamos a realizar las preguntas que todos tengan al final del taller, cuando Isabel termine su presentación, para que así se le dé el espacio por si tienen alguna duda que tengan durante la actividad. Así que nada, darle nuevamente las gracias y que aproveche esta instancia donde tenemos una excelente charlista que nos va a exponer y nos va a transmitir sus conocimientos. Buenos días, Isabel. Adelante. Muchas gracias, Solange. Muy buenos días a todas y todos. Estoy muy agradecida de esta invitación y disponible para poder responder todas las dudas, comentarios y sugerencias al final de la presentación. Quisiera saber si ven mi pantalla. ¿Me podrían confirmar? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, comenzamos. Hoy día vamos a revisar cómo perfilar a las personas usuarias usando arquetipos y vamos a entrar en profundidad sobre el caso Chile Atiende. Bueno, mi nombre es Isabel Silva, yo trabajé casi 5 años en Chile Atiende y me acompaña hoy día Daniel Iturriaga, que es el jefe de Departamento de Canales Digitales de Autoatención, que va a ser un invitado para poder explicar en más detalles la aplicación de los arquetipos en el caso de los canales. ¿Ya? También quisiera agradecer al equipo de Chile Atiende, que es la red de atención del IPS, el Instituto de Previsión Social, en particular Andrea Díaz, quien fue la coautora también de los arquetipos de Chile Atiende cuando levantamos la propuesta de valor que vamos a comentar hoy día. ¿Qué vamos a aprender en esta charla? Primero, una introducción conceptual sobre qué son los arquetipos, para qué sirven, en qué se diferencian con otros métodos más tradicionales, y luego vamos a revisar entonces la aplicación en el Estado, vamos a profundizar el caso de Chile Atiende, cómo se identificaron, cómo se construyeron, cuáles son los arquetipos identificados en Chile Atiende, y una vez que ya tenemos los arquetipos, ¿qué hacemos con ellos? Y también voy a comentarles algunos otros 2 ejemplos que ocurrió con el servicio puestos internos y también con el MIMBU, para también comentarles que esta es una práctica y una técnica bastante útil y muy relevante para tomar decisiones en torno al diseño de servicios. Entonces, primero quisiera preguntarles aquí cómo lo hacen en su organización para conocer a las personas usuarias de su servicio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí les comento que pueden ingresar a menti.com con ese código, o bien en el chat al comienzo aparecía un link directo, o también pueden hacerlo a través de su celular, escaneando el código QR que aparece ahí. ¿Ya? Entonces vamos a dar unos minutitos para ver, que nos cuenten cómo lo hacen hoy día en sus organizaciones. Un segundito. Aquí. Entonces, dentro de las respuestas, vemos diferentes alternativas acá. Varios señalan que usan métodos cuantitativos, cualitativos, no los conocemos, y otros. Ahora, quisiera avanzar hacia la próxima pregunta, que es, ¿qué entendemos cuando hablamos de arquetipos? ¿Pueden ver la próxima pregunta? Sí.
Ahí vienen las respuestas entonces. Formato, modelos, un perfilamiento, perfiles. Hay harta participación aquí. Vamos a ver. Grupos objetivos, tipos de personas, patrones, estándares. Agrupación, perfiles. Ahí se van agrupando las palabras más mencionadas. Modelo, características, estándares. Perfiles pareciera ser entonces, que es la palabra ganadora de esta nube de palabras, tipos de personas, esquemas, segmentación, expectativas, formato, abstracciones, grupos objetivos, perfilamientos, perfiles reconocibles, usuarios, estándares. Excelente. Muchas gracias ahí por participar en esta breve pregunta. Y efectivamente, mucho de lo que señalaron ahí es lo que nosotros también entendemos como definición de los arquetipos, ¿ya? Entonces, en el formato tradicional vemos que, de acuerdo al concepto tradicional, nosotros vemos que es un modelo original que sirve para pauta, para imitarlo, para reproducirlo, copiarlo, o prototipo ideal que sirve para ejemplo de perfección de algo, ¿ya? En nuestras palabras, los arquetipos son una representación sencilla y memorable de un grupo de personas o usuarios de un servicio que, más allá de establecer una radiografía sociodemográfica, lo sitúa en un contexto y pone foco en aspectos como su comportamiento, actitudes o disposiciones, motivaciones y problemas, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven los arquetipos de personas usuarias? Sirven para conocer mejor a nuestras personas usuarias en los servicios, empatizar con ellas y diseñar servicios acorde a sus necesidades y expectativas, todo basado en evidencia. Entonces, mucho de lo que señalaron ustedes tiene que ver con métodos cuantitativos, cualitativos, con perfilamiento, con segmentación. ¿Para qué? Para poder priorizar mejor, para poder focalizar los esfuerzos y para poder comprender de mejor manera cuáles son las motivaciones de las personas, sus necesidades y sus mayores dolores y expectativas, ¿ya? Entonces acá, en relación a cuáles son los ejercicios de investigación complementario, por un lado tenemos los métodos tradicionales, que es información generalmente más cuantitativa, información sociodemográfica, y ahí recabamos información también buscando resolver quiénes son. Y también en el tema de arquetipo nosotros avanzamos en mayor profundidad, complementando con herramientas más exhaustivas, exploratorias, con mecanismos cualitativos, para poder obtener información de contextos, motivaciones, expectativas, necesidades. ¿Qué necesidades tienen? Eso es lo que principalmente vamos a buscar con este método de investigación. Entonces ahora entramos al caso de Chile Atiende. Hoy en esta parte de la presentación me va a acompañar entonces Daniel Iturriaga, que es el jefe de departamento de canales de autoatención de Chile Atiende, quien va a exponer un poquito más adelante. Entonces el caso de Chile Atiende, la pregunta que nos hacemos hoy día es cómo llegamos a la necesidad de identificar nuestros arquetipos y cuál fue el resultado. Pero primero vamos a conversar sobre qué es Chile Atiende. Es la red multiservicios del Estado que busca facilitar la vida a las personas a través de sus diferentes canales de atención y es administrada por el Instituto de Previsión Social. Es conocido hoy día como el portal único de servicios públicos del Estado, que convive con más de 2.600 sitios web existentes en el ecosistema digital actual, ¿ya? En la presentación ustedes ven la cantidad de canales que cuenta hoy día Chile Atiende. Por un lado está el call center 101, la web Chile Atiende, donde se publican más de 2.500 trámites o información de 144 instituciones públicas, está el IPC Línea y otros servicios web, están las redes sociales y formularios web, y también tenemos el mundo presencial con las oficinas móviles, con 189 sucursales dispuestas en todo el país. Hay 27 instituciones en convenio que disponen sus servicios públicos, sus servicios y trámites dentro de la red Chile Atiende. Y también tenemos los módulos express y sucursal virtual. Y también contarles que el Chile Atiende nace el año 2012 con esta promesa de ser la puerta de entrada hacia el Estado con todos sus trámites.
A nivel digital también es un servicio, el sitio web nace como un sitio informativo de información, orientación y derivación, y ya el 2019 avanza hacia poder ser más transaccional, donde se pueden hacer trámites digitales. El 2019 también, después ya de casi 10 años, se busca incorporar la definición de la propuesta de valor de Chile Atiende. Se vuelve necesario replantearse el modelo de servicio de Chile Atiende, y es ahí, en ese contexto, ese año, en donde se identifican y se hace un trabajo exhaustivo para poder identificar quiénes son las personas usuarias de los servicios de los canales de Chile Atiende. Y el 2021, tras la pandemia, y todo el cambio y la configuración de segmentos y la nueva realidad, también se busca fortalecer los canales remotos, nace la sucursal virtual y también se actualizan los arquetipos de usuario. ¿Ya? Entonces es importante señalar que Chile Atiende se caracteriza por ofrecer múltiples trámites y servicios en esta red, es multicanal, y eso habla de que la diversidad que tienen nuestras personas usuarias. La oferta de servicio no es la misma en todos los canales debido a la característica propia de cada uno. Chile Atiende cumple el rol de organizar la información de estos 2.600 trámites públicos dentro del servicio. Y hoy día Chile Atiende el año 2022 recibió 400 millones de visitas en su sitio web, consolidándose como la principal vitrina ciudadana del Estado. Entonces, el 2019, les mencioné, entre el 2018 y 2019 surgió una necesidad muy fuerte de poder definir cómo se estaba entregando la oferta de servicio de Chile Atiende en el contexto de ese momento. Por lo tanto, venía desde 2012 hasta la fecha con todo el esfuerzo de instalar la iniciativa, reconocimiento de marca, el propósito de incorporar nuevos convenios, nuevos servicios, nuevos productos a la red de Chile Atiende en todos sus canales. Y el 2019 entonces se evalúa la propuesta de valor del servicio, y como les mencionaba, el 2021 se vuelve a revisar considerando el escenario de la pandemia y cómo también en el contexto de facilitar y habilitar a más personas los medios digitales, se elabora la estrategia de adopción digital y se revisa entonces la actualización de arquetipos. ¿Ya? El camino a seguir que se llevó en ese momento es cuál será nuestra estrategia de servicio, necesitamos revisar nuestra oferta de valor, cuál será nuestra oferta de valor, para poder ofrecerla de forma integral en todos los canales, y cuánto conocemos realmente a nuestras personas usuarias. Se utilizaba mucho la variable cuantitativa, sabíamos qué información teníamos en torno a los sociodemográficos, y la pregunta era, ¿se siguen teniendo las mismas necesidades? Y aquí se elaboró a nivel metodológico la metodología de doble diamante, en donde se abre primero una fase de levantamiento de investigación para poder descubrir cuáles son las necesidades a nivel de exploración acabada de todos los mecanismos y métodos habilitantes para eso, y luego de formular cómo se analizan y sistematiza su información para poder formular el problema. ¿Ya? Hoy día nos vamos a focalizar en esta fase del proceso metodológico, ya. Sin embargo, también es bueno señalar que una vez que ya se formula el problema, se hace de nuevo una apertura para desarrollar diferentes estrategias para resolver el problema, y luego el diseño de soluciones, instrumentos, indicadores y pruebas para poder entregar algo concreto. ¿Ya? Entonces las preguntas a resolver en ese entonces era, bueno, hoy día conocemos la edad, el sexo, el lugar de residencia, el nivel educacional, ocupación, trámites solicitados, los canales y la satisfacción, el índice de satisfacción neta. Y queríamos indagar más sobre para qué necesita el trámite que solicitó. Muchas veces el trámite no es el fin en sí mismo, es un medio para conseguir algún beneficio, algún servicio. Y también queríamos saber el conocimiento previo del servicio del trámite solicitado. Sabemos que la satisfacción usuaria generalmente principalmente se explica por dos grandes dimensiones que tienen que ver con la habilitación de las personas para poder realizar alguna acción, es decir, cuánto saben sobre el servicio, si tienen toda la información a mano para poder hacerlo, y también la resolutividad. Entonces queríamos saber también el conocimiento previo para poder también perseguir esos indicadores de satisfacción. Cuáles son los determinantes de su experiencia, las expectativas antes de recurrir al servicio, los dolores y quiebres durante la entrega del servicio. ¿Ya? Y el proceso entonces tuvo diferentes etapas. Primero la revisión de insumos existentes, había mucha información como ya les mencionaba, permitía segmentar demográficamente, después la preparación del trabajo de campo, la construcción de instrumentos como pautas de preguntas para perfilar personas y para hacer levantamiento de viajes de usuario,
entrevistas, y también acá se incorporó muy fuertemente la entrevista hacia los funcionarios y funcionarias que atendían público también, porque ahí hay un conocimiento que realmente no está sistematizado. Y luego a través de todos estos insumos se empezó a sistematizar la información y se dio paso a las siguientes etapas. ¿Ya? Después se hicieron actividades de co-creación de perfilamiento de personas usuarias, se elaboraron los viajes de usuarios por cada perfil de persona, y luego por cada tipo de perfil y viaje de usuario se identificaron cuáles eran los principales quiebres de experiencias en sus diferentes momentos. ¿Ya? Y para ello después terminamos elaborando la identificación de diferentes patrones que habilitaban el reconocimiento y la identificación de brechas para poder generar después una propuesta de servicio adecuada para ello. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de trabajo de campo, en donde se entrevistaron a un total de 160 personas usuarias de todos los canales de atención de la red, incluyendo 12 sucursales, ejecutivos de call center, a través del método de cliente incógnito, y también de los canales digitales, redes sociales, formulario web, y también los insumos que se generan a través de las herramientas de encuestas, analytics y otro tipo de elementos. ¿Ya? También en la fase de descubrimiento de personas usuarias, acá participaron equipos multidisciplinarios de diferentes áreas, desde las áreas de negocio, las áreas de canales, las de comunicaciones, en fin, para procesar toda esta información y poder esbozar las primeras conclusiones. Y ahí se obtuvieron, a través de múltiples ejercicios, los patrones comunes que identificamos. Entonces, en este proceso, como les mencionaba, participaron personas de diferentes áreas de la institución. El hallazgo clave que se obtuvo en todo este proceso, que por cierto duró varios meses, fue que dependiendo de la necesidad, el contexto y la persona, podemos identificar distintos segmentos de usuarios de acuerdo a cuán informados se encuentren en ese momento. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más informados están las personas, más autónomas son. Las personas más autónomas también son más propensas a la autoatención, y las menos autónomas, por lo tanto, requieren una asistencia personalizada. Y es en ese contexto también que ahora queremos compartirles qué arquetipos se identificaron en su momento. ¿Ya? Entonces, el primer arquetipo que se identificaron fueron las personas confundidas. Ya le llamamos así. Entonces, son quienes no saben cómo comenzar y requieren resolver exitosamente uno o más trámites por primera vez. Entonces, son personas que ante una necesidad particular de su vida se ven enfrentadas a buscar algún tipo de beneficio, y la verdad es que es primera vez que se enfrentan al Estado y resulta complejo, no saben por dónde empezar, no saben con qué información obtener, parten a veces investigando en Google, preguntándole a las personas que conocen, que tienen las personas más cercanas que tienen a mano, y parte de sus frases más reconocibles es, bueno, no sabemos por dónde empezar y nos aterra mandarnos un condoro. Si me equivoco, son 2 meses más 2 meses más, al final son 4 meses sin nada, y la verdad es que estoy muy apurado por poder resolver mi problema. ¿Ya? Entonces, en este contexto, quisiéramos entonces preguntarles, para este perfil de personas confundidas, ¿cuál creen ustedes que es la disposición al uso de servicios digitales de la persona confundida? ¿Ya? Entonces aquí, si pueden ingresar de nuevo al Menti y poder responder esta pregunta. Comenzamos entonces. Entonces aquí, para que puedan responder, ¿cuál creen ustedes? Si esta persona le gusta hacer todo por internet, los trámites simples sí, los complejos pide ayuda, esto me supera.
Y así es, efectivamente, bueno, 13 de quienes están aquí respondiendo dijeron esto me supera, y efectivamente eso es la predisposición que tienen estas personas respecto al uso de medios digitales. ¿Ya? Así es. De hecho, aquí podemos ver algunos detalles de los hallazgos que podemos recabar respecto a este perfil, ¿ya? En donde vemos que, bueno, como les mencionaba, son personas que no saben cómo comenzar y tienen que resolver exitosamente uno o más trámites por primera vez. Enfrentan una situación nueva que puede afectar su bienestar, necesitan de la capacidad de otros para poder resolverla. La situación pandemia los llevó a ser beneficiarios por primera vez. No conocen esto de pedir beneficios, presentan papeles, esperan, no saben qué llevar cuando se enfrentan a un trámite, y aparece la desesperación, la frustración, la agresividad también, y una alta exigencia por parte hacia el Estado. ¿Ya? Por lo tanto, son personas también que hay ciertas tareas que tienen que realizarse para poder conseguir un poco mejor esto. Entonces, por ejemplo, frente a una situación nueva que puede afectar su bienestar, Bernardita, que fue que le pusimos este nombre a este perfil, necesita obtener los beneficios a lo que pareciera tener derecho, porque le acongoja tener que depender de la ayuda de otros. Es primera vez que se acerca al Estado, por lo que no sabe por dónde empezar. Necesita que le expliquen todo bien, que lo pueda entender, saber qué tiene que hacer, cómo seguir y qué esperar como resultado. Y la disposición al uso de canales digitales, efectivamente, esto me supera, me abruma, me confunde. Necesito a alguien que me apoye para poder resolverlo. Y el canal de atención preferido de alguna forma es la atención remota. En términos de atención remota es la sucursal virtual, y también, por supuesto, las oficinas y las sucursales, ¿ya? Y ahí necesita que lo acompañe en el proceso completo para resolver el trámite. ¿Ya? El otro perfil que también se descubrió en su momento fue las personas buscadoras de beneficios. Son quienes aspiran a encontrar la mejor combinación de beneficios para sí y su gente. Realmente son jefas de hogar y buscan un beneficio para ellas y todo su grupo familiar. Por lo tanto, parte de lo que ellas mencionaron, podríamos reflejarlo en esta frase: me abrumo con toda la información que hay. Me gustaría que me hablara a mí, en mi idioma, que considerara mi situación y me aconsejara la mejor combinación. Por lo tanto, aquí les preguntamos lo mismo. ¿Cuál creen ustedes que es la disposición al uso de servicios digitales de la buscadora o buscador de beneficios? Así que aquí nos vamos al Menti. De nuevo. Disculpen aquí las transiciones, pero entonces acá comenzamos. Si creen que es todo por internet, los trámites simples sí, los complejos pido ayuda, esto me supera. Entonces acá vemos las votaciones y vemos que efectivamente de las 25 personas que votaron hoy día, creen que esta persona, y así es, los trámites sí, los complejos pido ayuda, y hoy día no es una persona que es 100% autónoma, por lo tanto requiere asistencia. ¿Ya? Así que muy bien ahí quienes efectivamente le reconocieron bien este arquetipo. Ahora seguimos. Aquí podemos ver efectivamente frases que ella señala también. A ella la llamamos Alicia, ¿ya? Nuestro bienestar y el de nuestros cercanos dependen de nuestra habilidad de acceder a todos los beneficios a los que tenemos derecho. Necesitamos que se nos entregue información completa, ordenada, en forma clara y rápida. Entonces los canales de atención a esta persona son los de atención asistida, por ejemplo, mediadores, y atención remota, la sucursal virtual, y también la autoatención. O sea, ellos también son bastante autónomos en este sentido, ¿ya? ¿Y qué necesita? Información certera para su perfil y habilitación para resolver, que era una experiencia personalizada también, ¿ya? Y la situación de la pandemia fue que son personas que le cerraron probablemente el lugar donde trabajaba, y ahora vive con su familia, y ligeramente su suegro se transformó en la secretaria de la familia. Está completamente decepcionada con la manera en que se han manejado las comunicaciones y actualizaciones de los beneficios que son para todos, y ella quiere saber, ¿habrá más beneficios que ella no conozca? ¿Será compatible con lo que tengo? ¿Perderé el beneficio que actualmente tengo? Está consciente que no todos están familiarizados con los términos y con las plataformas, ¿ya? Y ella no termina de entender bien cuáles son los requisitos y eventuales restricciones, ¿ya? Esta es la buscadora de beneficios. Ahora vamos con el siguiente perfil,
que es la persona habituada dudosa. Es una persona, también generalmente la preferimos como mujer, son quienes necesitan certezas para no perder beneficios en el proceso. Son personas que ya son beneficiarias del Estado, muchas de ellas a veces también, por un ejemplo claro, por ejemplo, son las beneficiarias del SUF, que es el Subsidio Único Familiar. Ellas también como califican dentro de este perfil, son personas que recurren al Estado frecuentemente, pero también tienen dudas y vuelven a ir por si acaso tuviera algo hubiera cambiado, por si acaso cambia la fecha, por si acaso, entonces siempre están con esa certidumbre de que algo podría haber cambiado y son ellas las que van y se acercan al Estado nuevamente. Entonces, ¿qué se preguntan ellas? Dicen, ¿y quién me asegura que si postulo a esto no pierdo el subsidio que ya tengo, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, de nuevo, aquí otra pregunta, ¿qué grado de autonomía tienen las personas habituadas dudosas para realizar trámites por sí mismas? ¿Ya? Entonces, ahora vamos con la pregunta de nuevo, vamos al Menti, para que ahí respondamos qué grado de autonomía tienen ellas para respecto a sus propios, a realizar trámites por su propia cuenta. Y a los 10 segundos, estas son las habituadas dudosas, entonces personas que recurren frecuentemente al Estado. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tiene un grado de autonomía alto, medio o bajo para poder realizar trámites por sí misma? A ver, vamos cómo nos fue. ¡Wow! Esta es una audiencia muy participativa y muy asertiva. Como vemos, efectivamente es medio. Para algunos trámites fáciles sí, para los complejos también pide ayuda, ¿ya? Pero generalmente es una persona autónoma a nivel medio, ¿ya? Así que muy bien también ahí, muy buena participación también, ahí les agradezco eso para hacerlo un poquito más dinámico. Y seguimos entonces para ver el detalle de quiénes son estas personas habituadas dudosas, ¿ya? Entonces ella, ¿qué se pregunta? ¿Qué los caracteriza? ¿Y quién me asegura que si postulo a esto no pierdo el subsidio que ya tengo? Necesitan certezas para no perder beneficio en el proceso. Somos beneficiarios del Estado, no importa, nos importa no perder ese beneficio porque dependemos de él. Necesitamos que nos entregue certezas, ¿ya? La disposición al uso de canales digitales, puede realizar transferencias, por ejemplo, por teléfono, enviar correo electrónico, pedir al médico. También es, claro, está habilitada vigilamente usuaria de otros medios digitales para poder realizar cosas, pero también para temas más complejos por la elegibilidad propia de algunos trámites sí requiere asistencia y en términos de atención remota generalmente acude a la sucursal virtual. ¿Qué necesita? Certezas. Necesita saber de qué manera ella afecta a los beneficios que ya le han sido concedidos, porque no quiere perder más de lo que gana con su nueva situación, ¿ya? Y no quiere exponerse al consultar por información en Chile Atiende, ¿ya? Entonces, ¿y cómo les afectó la vida la pandemia? La pandemia les generó mucha angustia, no saben si lo que ya tienen sigue vigente, todo lo que tienen que consultar, no les gusta la agresividad que ven en redes sociales, les da temor contagiarse del bicho, o sea, del coronavirus en ese entonces, y contagiar a su familia, necesitan que la información sea la de alguien de la institución, sea la información oficial y para ellas o ellos en particular, ¿ya? Y aquí vemos entonces otro perfil que es la persona enfocada, son quienes necesitan resolver eficazmente sin perder tiempo. Ellos dicen, o ellas dicen, vengo a la sucursal porque acá lo resuelvo todo rápidamente, me voy con mis papeles y no tengo que volver más. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a ver cuál es la predisposición al uso de servicios digitales de la persona enfocada. Un minutito, aquí, vamos para acá. Entonces, ¿cuál es la predisposición de los servicios digitales de la persona enfocada? ¿Qué creen ustedes? Todo por internet, los trámites sí, los complejos no, esto me supera. Excelente, muy bien, vemos también más personas respondiendo, eso también me alegra mucho. Todo por internet y así es una persona mucho más autónoma, por lo tanto también, y mucho más exigente también, ¿ya? Sabe exactamente, no exactamente, pero generalmente sabe más, sabe más sobre lo que necesita para hacer ese trámite, ¿ya? Por lo tanto, la frase que lo caracteriza, vengo a la sucursal porque acá lo resuelvo todo rápidamente, me voy con mis papeles y no tengo que volver más. La descripción, tenemos claro qué es lo que necesitamos para resolver un trámite en el Estado u otro lado. No queremos demoras, buscamos que sea rápido, simple, efectivo. No nos hagan aprender algo nuevo porque no tenemos tiempo ni interés. La situación de la pandemia. Esta persona necesita tener los documentos para postular a trabajo sin perder tiempo. Necesita tener los documentos para postular beneficios en forma efectiva.
y frente a una contingencia que la obliga a realizar un trámite en el Estado, Rosario busca resolver este trámite de la forma más expedita, porque le complica pedir permiso en la pega y ver cómo se le va el tiempo. Son personas que son bastante enfocadas en conseguir su objetivo. ¿Ya? Ahora, si bien saben, no todos los trámites se resuelven más rápido en forma digital. También son personas que acuden, por ejemplo, a las sucursales, a los tótems o a los módulos de autoatención para conseguir certificados y así poder, de forma rápida, y poder ir directamente a buscar un trabajo o utilizar ese servicio como un medio para conseguir su fin. ¿Ya? Son con alta disposición a internet, todo lo hace por el teléfono, o si la interacción es más compleja y existe concentración, como en el caso de formularios, usa su computador. Se manejan distintas plataformas transaccionales, resuelve bien, ¿ya? En términos de atención remota, generalmente usa la sucursal virtual y la autoatención la usa siempre que sea fácil y resolutiva, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿qué necesita? Rapidez, simple y de forma como ejecutiva, por así decir, ¿ya? Y aquí les presento el último arquetipo, que es un arquetipo que en realidad los 4 anteriores que ya mencionamos surgieron en el 2019 y de alguna forma lo fuimos validando durante los años. Pero con la pandemia aparece este nuevo arquetipo, que son las personas mediadoras, ¿ya? Son quienes resuelven trámites para otras personas. Hay quienes enseñan también durante el proceso, ¿ya? Entonces, ellos, ¿cómo se podrían referir a sí mismos? Por ejemplo, tengo la clave única de toda mi familia, yo soy la secretaria, soy como la secretaria, les hago todos los trámites, pero hay algunos que no conozco. Entonces, consulto en redes sociales, YouTube, comunidades, foros, etc. Entonces, aquí vamos de nuevo con la pregunta. ¿Qué grado de autonomía tienen las personas mediadoras para realizar trámites por sí mismas? Aquí vamos entonces a la pregunta de este último perfil, que son las personas mediadoras. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? ¿Todo por internet? Algunos sí, otros no, dependiendo de la complejidad, o en realidad esto me supera y necesito asistencia. Entonces, aquí vemos cómo nos fue con esto. Eso, efectivamente tienen una autonomía alta, en realidad efectivamente son personas que dominan bien los medios digitales y por eso mismo también apoyan a su entorno familiar para poder conseguir las tareas, ¿ya? Y esto se ve principalmente relevado durante la pandemia, ¿ya? Entonces son quienes resuelven trámites para otros, algunos también enseñan en el proceso, nos manejamos en trámites, como los expertos familiares para los trámites. Por eso recurren a nosotros. El bienestar de la gente que nos consulta depende de nuestra habilidad para acceder y tramitar todos los beneficios a los que tienen derecho. ¿Ya? La situación de la pandemia hizo que transformara a muchas personas enfocadas y buscadoras de beneficios en mediadores. Entonces hay como una transición, un traslape de arquetipos, ¿ya? Y acrecentó en algunos de ellos una autopercepción de que son imprescindibles, ¿ya? Ellos se sienten que son como los secretarios de la familia y apoyan en este proceso para poder conseguir los beneficios de su familia, ¿ya? Y a veces también les afectó también el potencial de educación y alfabetización hacia los que ayuda. En la incertidumbre, los mediadores se dedicaron a entregar certezas, ¿ya? Entonces, con la pandemia y la necesidad de hacer trámites por internet, Soledad es continuamente demandada por sus padres, hermanos y abuelos para ayudarlos, porque ellos se ven superados por lo digital, pero no se manejan todos los beneficios, entonces ella pide también ayuda a través de otros medios digitales, ¿ya? Y se las ingenia para buscar y comprender los trámites que los solicitan los cercanos y también para hacer seguimiento. Es hábil con el manejo de claves, ¿ya? En términos de atención remota, acude a la sucursal virtual, la autoatención es hábil en términos de manejo de medios digitales, ¿ya? Y que necesita que le faciliten el acompañamiento a terceros. Y también otro canal que utilizan mucho también son las redes sociales, porque también para poder llegar al beneficiario final, a veces se utiliza como estrategia poder llegar a los mediadores, por ejemplo, a través para el caso de los adultos mayores, ¿ya? Entonces aquí hay un resumen con todos los arquetipos que nosotros ya revisamos. Bueno, primero les agradezco su participación, veo que efectivamente son ahí muy activos en la respuesta y también muy asertivos.
aquí vemos cómo está la descripción de cada uno de estos 5 arquetipos. Como les mencionaba, a finales de 2021 se volvió a hacer en el marco de la revisión de la estrategia de adopción digital en el contexto de pandemia, se volvieron a revisar, se validaron que estos arquetipos continuaban desde 2019 y se mantenían. Obviamente tiene esta predisposición con la pandemia diferente y algunas necesidades fueron sutilmente cambiaron en algunos casos, y aparece este nuevo perfil que son los mediadores, ¿ya? Y aquí aparece entonces dentro de este levantamiento de arquetipos la descripción, cuál es la disposición a la adopción digital, los canales de preferencia y qué necesita en cada uno de estos procesos, ¿ya? Entonces ahora voy a dejar a Daniel Iturriaga que siga con la exposición para que ahora respondamos esta pregunta que es tan importante. Tengo mis arquetipos y ¿qué hago con ellos? Dicho eso, dejo ahora a Daniel para que exponga. Gracias, Isabel. Buenos días a todas y todos en la audiencia. Un gusto colaborar con esta presentación. Transmitiendo un poco que en lo concreto, qué es lo que hemos hecho con este trabajo finalmente, porque a la hora de diseñar un servicio, uno en primer lugar tiene que conocer a su usuario, y todo este trabajo que presenta Isabel va encaminado en esa línea de obtener el mayor conocimiento posible de las personas usuarias. Y bueno, uno dice, ¿para qué hacer esto? Bueno, porque a partir de ese conocimiento es que podemos tomar buenas decisiones en cuanto al diseño de servicios y la entrega de servicios hacia la ciudadanía. Y en lo concreto, en este caso, ¿qué es lo que hicimos nosotros con esta información? En principio, estos 3 pilares. En primer lugar, identificar oportunidades para el servicio. Es decir, cómo no detectar, cómo no darse cuenta que a partir de estos hallazgos que uno establece por cada uno de estos 5 arquetipos, aparecen cosas muy evidentes de qué cosas se podrían tomar como medidas, como proyectos, como iniciativas, para empujar un mejor servicio de cara a la ciudadanía. Por otra parte, sin duda, también aporta el tener un mapeo más específico de la experiencia usuaria de cada arquetipo. Cada uno de ellos experimenta situaciones específicas cuando se acerca al Estado, cuando se acerca a un servicio, cuando se acerca a nosotros como IPS Chile Atiende. Y por otro lado, evidentemente, esto permite finalmente definir una propuesta de valor para cada uno de los arquetipos. Es decir, independiente que como servicio, como institución, como marca, uno tenga definida una oferta de valor, esto nos permite, el establecer estos arquetipos, llegar un poco más específico a definir una propuesta de valor para cada uno de ellos, porque para todos existe algún matiz, para cada uno de ellos existe algo interesante que recalcar, algo que sea necesario adaptar. En definitiva, es ser más asertivo respecto al diseño de servicios, al diseño de políticas públicas para atender mejor a las necesidades específicas de la ciudadanía. Cuando hablamos, por ejemplo, de mapear la experiencia usuaria, lo que nosotros reconocimos fue más o menos esto que está resumido en esta lámina, que es que en el camino que transita una persona desde que toma conocimiento o conciencia de alguna necesidad que tenga que resolver a través de un servicio público, hasta el momento que finalmente obtiene aquel producto o servicio y lo usa, ocurren una serie de situaciones en el medio donde pudimos establecer con mucha claridad que en las etapas tempranas de la experiencia usuaria se concentran una alta cantidad de insatisfacciones de cara a las personas, fundamentalmente porque el Estado hasta el momento todavía es bastante poco empático con las personas en el sentido de organizar la información que las personas necesitan acceder. Isabel en la presentación hacía mención
a que en el Estado existen algo así como 2.600 sitios web. Ese número, de hecho, tiene distintas versiones porque no hay una comprobación fehaciente de aquel número. Sin embargo, las dos fuentes existentes son, algunos hablan de 2.600, otros hablan incluso de 4.000 sitios web que están repartidos en distintas instituciones públicas. Entonces, imagínense ustedes cuán doloroso, cuán molesto, cuán insatisfactorio es para las personas que necesitan resolver alguna situación vinculada con el Estado, el poder navegar en este caos digital que le presentamos como Estado y encontrar finalmente aquello que necesitan resolver. Hoy día eso es un tremendo problema y sin duda también hay iniciativas que conducen hacia ello. Y en ese contexto es donde la Red Chile Tiende ha tratado de aportar un valor en cuanto a centralizar servicios, en cuanto al acceso a contenidos y a trámites digitales. Entonces sabemos que tenemos finalmente una deuda importante en las etapas tempranas de este viaje de usuario. Y también sucede que cuando las personas avanzan y hacen una solicitud de un beneficio, el Estado también es no muy simpático, no muy empático con las personas al dejar pasar mucho tiempo hasta que transcurre una respuesta a esa solicitud. Y también somos muy poco proactivos en informar el avance del proceso. Entonces estas cosas, estos patrones se pueden identificar a partir de estos levantamientos y es lo que va dando lugar a la oferta de valor finalmente que establecemos para cada uno de estos arquetipos de usuarios. Cuando hablamos de establecer una propuesta de valor para cada arquetipo, nos referimos a cosas como esta. Esto es un ejemplo del trabajo que hicimos. Y en este caso, apuntado al usuario confundido. Y la oferta de valor no es más que una declaración de cómo es nuestro servicio y cómo queremos que se caracterice para adaptarse a las necesidades de este grupo de personas. Entonces declaramos que nuestro servicio asesor ayuda al usuario confundido que busca resolver una situación relevante de su vida, disminuyendo su sensación de incertidumbre, brindando una asesoría integral desde el primer contacto y guiándolo en el proceso. Eso es algo declarativo que determina las características de las iniciativas que a continuación se desprenden de ello, que es más o menos lo que viene a continuación. A partir de este trabajo, finalmente se transformó en, bueno, ¿qué iniciativas podemos ir priorizando, desarrollando, ideando para adaptarnos a las necesidades de las personas y que permitan sacarle provecho a este levantamiento hecho a través de arquetipos de usuario? Y aquí yo voy a compartir un ejemplo por cada uno de los arquetipos de cosas que hemos estado haciendo en el equipo de Chile Tiende. En primer lugar, pensando en el arquetipo confundido, nosotros levantamos un proyecto denominado Momentos de Vida, que muy en simple lo que hace es brindar orientación integral cuando una persona atraviesa algunas de aquellas de las situaciones más relevantes en su vida. Por ejemplo, tener un hijo, jubilar, acceder a la vivienda. Ante este caos digital que yo les mencioné hace un ratito, cuando una persona, por ejemplo, va a tener un hijo y quiere saber cómo el Estado lo apoya o tiene que hacer un trámite al respecto, hasta antes de esto la persona tenía que ir a una web del Registro Civil, a otra del Ministerio de Salud y así, para ir picoteando información y ella misma armarse una idea de qué es lo que tiene que hacer y cómo enfrentar mejor esa situación. Pues bien, lo que nosotros hicimos es levantar esos viajes de usuario para esas situaciones de vida y establecer un contenido específico para abarcar esta experiencia vital de punta a punta y de esa manera satisfacer esa necesidad hasta ese momento no resuelta con estos arquetipos. Otra de las iniciativas que se han desprendido de esto es pensar en el usuario habituado dudoso. La persona habituada dudosa decía, Isabel,
es alguien que ya es parte de nuestro, por así decirlo, cartera de usuarios, clientes, pero que requieren servicios comúnmente, de manera continua de parte de nosotros, información. Y para ellos, lo que hemos estado haciendo internamente es que ante la necesidad de estas personas de que nosotros como Estado seamos más proactivos, hay una determinante antes de eso, como hay una necesidad basal antes de avanzar en eso, que tiene que ver con fortalecer la contactabilidad. Entonces, está en curso una política institucional de fortalecimiento de las capacidades de contactabilidad de la institución para justamente brindar servicios proactivos que se adelanten a las necesidades de las personas, sobre todo aquellas que recurrentemente necesitan de nosotros. De esa manera simplificamos la experiencia usuaria y ciertamente descongestionamos nuestros canales de atención también. La siguiente iniciativa también está pensada en el buscador de beneficios. Una de las iniciativas que se desprenden de esto tiene que ver con que en nuestro sitio web nosotros hemos históricamente adoptado un paradigma que está centrado en el trámite, digamos más bien esto, hablamos de centrado en la oferta, en la tramitología, en el enfoque desde el Estado. Pues bien, hace un tiempo ya estamos dándole un giro a esta estrategia de disposición de contenido, y lo que estamos haciendo es poner foco en el beneficio, que es finalmente aquello que la persona anda buscando, el producto. Entonces, migramos de un paradigma centrado en la oferta a uno centrado en la demanda, y de esa manera facilitamos también el acceso a los beneficios del Estado. Para el caso de los usuarios enfocados, nosotros nos dimos cuenta una cosa bien llamativa, que es que muchas de estas personas van a la red de atención presencial, porque existe una percepción de muchísimo mayor resolutividad en la atención cara a cara, por razones obvias. Las personas son mucho más resolutivas que un espacio de autoatención. Entonces, pensando en eso y en generar mejores sinergias en el modelo de atención presencial, estamos en un proceso de fortalecimiento de los módulos de autoatención, que son estos tótems que ofrecen trámites rápidos en nuestras sucursales. ¿Para qué? Para justamente apoyar el modelo de atención presencial con aquellas cosas que son de fácil resolución, y así se simplifiquen o se acorten los tiempos de atención para cosas más de mayor análisis, ¿ya? Entonces la persona, si necesita consultar el estado de un beneficio, acceder a un certificado o algo así, puede comenzar su visita a una sucursal en el tótem y continuar con una atención asistida. Y por último, pensando en iniciativas dirigidas a los usuarios mediadores, esto para nosotros, que decía Isabel, es una cosa relativamente reciente para nosotros en el mapeo de nuestros usuarios, completamente consecuencia del fenómeno que sucedió en pandemia. Nosotros estamos estableciendo, diría que hay dos líneas de trabajo que van asociadas a este tema. Una, el que hay a nivel institucional una serie de servicios que se están desarrollando pensado en los apoderados de los beneficiarios. Muchas veces los titulares de beneficios del Estado no pueden por sí mismos acceder a toda la información y servicios que se relacionan a ese servicio. Los pensionados son un buen ejemplo de esto. Entonces se están generando políticas o servicios más dirigidos a quienes actúan como apoderados de ellos, esas personas que los ayudan a realizar trámites. Y por otro lado, algo parecido también estamos haciendo en la estrategia de difusión de redes sociales, donde ya tenemos sumamente claro que no es el usuario final necesariamente al que le hablamos cuando difundimos información sobre materias del Estado, sino que también a quienes están a su alrededor.
para hablar de beneficios del Estado, muchas veces le hablamos más a los hijos de las personas potenciales beneficiarias, más que a esos beneficiarios finales. Eso podría contarle a nivel general de iniciativas que van alineadas con este trabajo de identificación de arquetipos, que ha sido sumamente valioso y que de hecho no solamente nos ha permitido a nosotros establecer una línea rectora para encaminar nuestras decisiones de priorización de iniciativas, sino también que hay otros servicios públicos que nos han contactado para conocer más sobre esto y nosotros siempre feliz de darle una manito en lo que podamos para también ayudarlo en esto mismo, porque esta es una necesidad que todo el Estado tiene permanentemente, que es conocer de mejor forma a sus usuarios para brindarle una mejor experiencia. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a ir con otros ejemplos. Antes de empezar esta otra partecita de la presentación, es bueno también relevar que en el caso de Chile Atiende, es interesante porque al tener Chile Atiende IPS, en el fondo, que es la red de atención a través que tiene a través de Chile Atiende, tiene convenios con diferentes instituciones y otorga servicios de otras instituciones. Por lo tanto, los usuarios y usuarias que interactúan con la red en realidad también son los de otros servicios. IPS es el pagador de los beneficios del Estado, sobre todo, por ejemplo, todo lo que pasó en la pandemia fue 100% pagado por IPS, y eso también de alguna forma hace que los arquetipos que se identifican en Chile Atiende también puedan ser extrapolados a los propios de la institución. Obviamente cada institución tiene otros canales, y puede tener otras casuísticas particulares, otro tipo de segmentación particular en otro canal propio de la institución, pero sin duda que los arquetipos de Chile Atiende también dan una mirada más transversal del tipo de usuario global del Estado. Entonces, por eso también es muy relevante no solamente compartir el marco metodológico, sino también los resultados de estos hallazgos y estos arquetipos que se fueron actualizando en el tiempo. Y también otro tema importante es que el trabajo de levantamiento de arquetipos se hizo in-house, por así decir, con equipo interno de IPS Chile Atiende el 2019, y que el 2021, en octubre de 2021, se contrató una consultora para elaborar la estrategia de adopción digital, que de alguna forma como primera tarea tenía que ver con validar si esos arquetipos del 2019 correspondían o no, eran pertinentes o no, y se habría que ajustarlos. Y el resultado de eso, que una consultora experta en estas materias, fue que efectivamente habían sido bien identificados, bien validados, y se incorporó uno adicional, que fue el mediador. Entonces también eso es relevante. Si hoy día, desde el punto de vista de las capacidades del Estado, existen capacidades, es importante que se compartan en instancias como esta y otras. Y también relevar que no es necesario siempre quizás tener recursos para poder hacerlo, sino también se puede hacer con equipo interno compartiendo entonces estos conocimientos. ¿Ya? Eso también como algo que me gustaría rescatar. Y también quisiera ejemplificar con dos casos más, y también darle los créditos al Laboratorio Gobierno y a través de su equipo de Ágil, porque ese equipo también apoya varias instituciones públicas justamente en la fase de identificación de su desafío de innovación. En parte de las etapas previas para eso es que hacen levantamiento, obviamente, la necesidad de la formulación del problema y el levantamiento de arquetipos para poder luego elaborar de nuevo las soluciones para esos desafíos, ¿ya? Vamos primero a entrar con el caso de servicio de puestos internos, en donde ellos se enfrentaron al desafío de rediseñar el sitio web educativo del Servicio de Puestos Internos, ¿ya? Que se llama Servicio de Puestos Internos Educa, ¿ya? ¿Y qué es? Es un portal educativo que busca dar a conocer y aprender sobre el sistema tributario y cómo el pago de impuestos contribuye a financiar las políticas públicas, el crecimiento del país y el bienestar de todos. El foco del sitio está puesto en fomentar una ciudadanía solidaria, participativa y consciente de sus derechos y obligaciones en el ámbito de los tributos, y se basa en un proceso de enseñanza y aprendizaje sustentado en 3 ejes: la formación en valores, construcción de ciudadanía y cultura fiscal y tributaria, ¿ya? Entonces, aquí les mostramos cómo era el sitio web educativo del Servicio de Puestos Internos antes, ¿ya? Tenía 6 secciones que básicamente estaban ordenadas bajo una lógica de productos de habilitación dirigidas al contribuyente, ¿ya? Y
el Servicio de Puesto Interno identificó la oportunidad de reformular y rediseñar esto de acuerdo a las necesidades propias de sus usuarios. Y para eso hizo todo un levantamiento de perfilamientos de usuarios y rediseñó su sitio de acuerdo a ello. Por lo tanto, hoy en día tiene ese ejercicio, que de alguna forma considera parte de la metodología que ya mencionamos, pero tenía que ver principalmente con entender cada una de las necesidades de sus diferentes perfiles, ¿ya? Y ellos entregaron, y ya está en producción, este nuevo sitio web educativo que es, bueno, responsivo y que principalmente tiene este cambio de lógica que pasó de ser orientado a productos a perfiles de usuarios. Entonces ellos identificaron 4 perfiles de usuarios. El primero de ellos, por ejemplo, era la ciudadanía, en donde los contenidos y toda esa información era de índole general, en donde habían conceptos claves, por ejemplo, y que se fomentaba la responsabilidad y el compromiso ciudadano. También luego identificaron los contribuyentes, otro segmento en donde toda su propuesta de contenido y oferta de trámite y toda la exposición del sitio a nivel de educación está con foco en los derechos y deberes del contribuyente y las diferentes etapas del ciclo del contribuyente. Después otro segmento que tenía que ver con los estudiantes, que era toda la información y la generación de material educativo para enseñanza básica, media y superior. Y por último, el último segmento que identificaron fue el de docentes, en donde también generaron material educativo para profesores y profesoras, ¿ya? Entonces todos los contenidos fueron priorizados también para cada uno de los perfiles, utilizando palabras clave, Google Analytics, la búsqueda, en el fondo también a través de estos perfiles identificaron cómo buscaban estos perfiles, y por ejemplo en todas las herramientas existentes, y usando esas palabras fueron generando y respondiendo también a nivel de ese contenido en el sitio en cada uno de sus perfiles, ¿ya? Hicieron mejoras de usabilidad, diseño simple, más fácil, intuitivo y agradable, uso de lenguaje claro y neutro, y contenidos y actualización de todos sus contenidos tributarios. Eso también es un caso bastante concreto y bastante bueno respecto a cómo se puede utilizar para estrategias y cosas específicas y mejoras de servicio, el considerar bien cuáles son las necesidades de cada uno de sus perfiles, ¿ya? Y aquí vamos a entrar en otro caso, de una problemática bastante más compleja, que tiene que ver con el MIMBU, ¿ya? Esto fue un trabajo también, una consultoría de nuevo que hizo el equipo ágil del Laboratorio de Gobierno junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder trabajar en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DS número 49, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es el DS9? El DS9 es el principal programa de la política habitacional para las familias en el 40% de vulnerabilidad nacional. Su propósito es proveer de una solución habitacional adecuada y sin deuda, además de cogestión con los beneficiarios, para lo cual entrega subsidios que permiten financiar la compra o construcción de vivienda, ¿ya? Y entonces este proyecto de consultoría ágil se enfocó en la modalidad colectiva. Hay dos modalidades, modalidad individual y colectiva, y la colectiva es casi 70% de los subsidios entregados, ¿ya? Y ¿cuál fue el problema? El problema detectado que fueron a tratar de resolver junto con la consultoría fue, bueno, que solo 23%, solo 20,3% de las familias beneficiadas anualmente con el subsidio lo hacen en un plazo menor a los 21 meses que establece la norma. Entonces, tiene que ver con plazos, complejidad del trámite y también con la información para que los comités que hacen la postulación al modo colectivo pudieran acceder de forma más rápida y mejorar obviamente su satisfacción. Entonces, en su momento la consultora definió dos objetivos, o sea, objetivos en 2 ciclos: comprender en profundidad la situación actual de las perspectivas internas en el ámbito de la gestión de demanda, ¿ya? Porque habían diferentes fuentes y como es un trámite bastante complejo con varios interlocutores, había que de alguna forma profundizar en la comprensión y la gestión de levantamiento y gestión de la demanda a nivel institucional. Y el segundo tenía que ver con comprender en profundidad la situación en relación al programa mismo, ¿ya? La experiencia actual, la necesidad y la expectativa de los diferentes involucrados, y aquí es donde efectivamente se hizo el levantamiento de arquetipos de los comités. Aquí podemos ver un ejemplo en donde para poder categorizar y segmentar, ellos utilizaron una matriz de perfilamiento de acuerdo, en esta modalidad colectiva que les mencionaba, de acuerdo a 2 dimensiones, que tenía que ver uno con el conocimiento del programa de la dirigencia, de quienes dirigen los comités, y en segundo lugar, la capacidad de gestión de la dirigencia. Y de acuerdo a esas 2 dimensiones, a esos 2 ejes, pudieron identificar
diferentes segmentos que tenían que ver con esto. Entonces también habla, por ejemplo, de los comités con socias participativas y con algunos perfiles que tienen como una actitud con socias pasivas. Y aquí hay un ejemplo de ello nomás, ¿no? Aquí, como les menciono, son varios arquetipos, es un proceso y un programa, es un macro proceso y un programa bastante complejo, pero este ejercicio de poder categorizar, segmentar y definir los arquetipos es clave para poder haber elaborado después los viajes de usuario y también identificar y reformular el problema. Porque si bien en una fase inicial había levantado ciertas hipótesis para identificar un problema, este levantamiento y todos los hallazgos, no solamente el arquetipo, sino también todo el trabajo de campo y toda la serie de herramientas metodológicas que se utilizaron previamente para ello, contribuyó a después reformular el problema. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, una breve descripción del perfilamiento, y este es un caso para decir que no solamente tiene que ser a nivel individual o de persona, puede ser también a través de un grupo, por ejemplo, en este caso comités. ¿Ya? ¿Cuál es el comité modelo? La descripción, cómo se organiza, su composición, la estrategia, cuáles son las brechas, cuáles son las expectativas, y de acuerdo a toda esta comprensión acabada de cada uno de los perfiles, se puede elaborar de nuevo, se puede reformular el problema y elaborar un viaje de usuario, en fin. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, en este caso y en esta consultoría que hizo el equipo ágil del laboratorio, se definieron tres desafíos públicos. Por ejemplo, uno era cómo podemos facilitar la búsqueda y obtención de terrenos para los comités a través de una gestión sistematizada, cómo podemos facilitar que las después cumplan efectivamente un rol de acompañamiento a través de un servicio de calidad en todas las etapas del programa, y cómo podemos mejorar la operación interinstitucional de cara al usuario desde que se manifiesta la necesidad de una vivienda hasta su obtención. ¿Ya? Entonces, como resultado de la consultoría se configuraron 3 desafíos de innovación. La autoría en su momento optó por el tercero para poder desarrollar las soluciones de innovación pública, y de eso definía entonces las acciones para desarrollar la siguiente etapa, que tiene que ver con la ideación y prototipado de soluciones. Entonces este es otro claro ejemplo de cuando al comienzo de la presentación hablábamos de la metodología de doble diamante, donde hay una fase de exploración, formulación y de nuevo ideación y prototipado. Aquí esto llega a reformular el problema y a ponerle foco también a las soluciones, y orienta también la asignación de recursos para poder mejorar los servicios. ¿Ya? Entonces esto es otro ejemplo de aplicación que también ha llevado otras instituciones del Estado. Hay otros casos bastante relevantes que vale la pena mencionar, como el modelo, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones también hizo una consultoría con el equipo laboratorio para reformar su modelo de atención, también hicieron un levantamiento de arquetipo. Y también hay otros casos, por ejemplo, ahora también la Comisión para el Mercado Financiero también está en un proceso similar, y hay otros casos también que son interesantes de recabar y compartir a nivel general. Entonces, ya mencionados esos ejemplos, quisiera ya llegar a la síntesis de esta presentación y concluir que el conocimiento de las personas usuarias de tu servicio debe ser un ejercicio riguroso y sistemático. Es algo que vale la pena hacer, si bien requiere recursos, como les mencionaba antes, no es necesario de repente tener que ir a buscar apoyo externo necesariamente, sino que hay conocimiento en el Estado, hay buenas prácticas, hay buenos casos de éxito, también hay aprendizaje desde el punto de vista también de los fracasos que a veces quedan medio ocultos, y es bueno sin duda poder también tomarlos para poder sacar conclusiones y aprendizajes colectivos de esos casos. Y también respecto al ejercicio mismo de levantamiento de segmentación de arquetipo, la clave está en balancear la información sociodemográfica con aspectos cualitativos. En este levantamiento de información hay muchas herramientas, muchos métodos, y lo importante es hacer un ejercicio colectivo para poder categorizarlos, tener todos esos insumos, priorizarlos y ir definiendo estos perfiles que de alguna forma también, al hacerlo un esfuerzo colectivo, también la ideación de soluciones y después la implementación también hace que sea mucho más efectivo. ¿Ya? Y más, al ser participativo, sin duda también facilita después la implementación de las soluciones, la gestión de cambio, y también genera también, incentivos también incluso para temas de cultura y desarrollo también. Esto también requiere muchas veces conocimiento específico. Hay ciertos perfiles, por ejemplo, diseño de servicio, o conocimientos, habilidades, que pueden ser desarrollados también a nivel del Estado para poder generar esas capacidades y poder compartirlas y poder seguir avanzando en términos de innovación.
¿ya? Y también, en síntesis, identificar los arquetipos facilita la empatía que se requiere para el diseño de servicios. Cuando hablábamos, Daniel y yo también, a raíz de todos los ejemplos que mencionábamos, desde la lógica del Estado, en que qué es lo que yo ofrezco versus qué es lo que la ciudadanía me demanda o las personas usuarias nos demandan, es una lógica del modelo de servicio completamente opuesta. Y compleja, porque el Estado desde su estructura ya es bastante por silo, ya es compleja la articulación o la coordinación. Entonces la disposición de los beneficios y los servicios a nivel de la demanda también es complejo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de momentos de vida a nivel de contenidos ya también es un trabajo titánico, por ejemplo, para poder generar toda esa información desde el punto de vista del beneficio, más que desde el trámite particular. Ya eso es un trabajo que probablemente va a durar mucho, mucho tiempo y que sin duda tiene también muy buenos resultados en términos de satisfacción, indicadores de uso y otras cosas que también se pueden compartir después desde el punto de vista del impacto de soluciones como esta. Y por último, que una estrategia de servicio segmentada por arquetipos, bueno, aporta a la satisfacción no solamente del servicio, sino también con la institución. ¿Ya? Entonces ahí hablábamos, por ejemplo, la medición de satisfacción de usuaria, la MESU, que lidera el Ministerio de Hacienda, en la cual participan alrededor de 67 instituciones, si no me equivoco, o 74 este año, justamente habla de estos elementos habilitantes para poder gatillar la satisfacción, en donde hay satisfacción respecto al servicio que se otorga y también respecto a la imagen de la institución. ¿Ya? Y desde el punto de vista de, dado que el Estado se articula, por ejemplo, a través de los servicios públicos que ofrecen servicios y beneficios a través de sus canales, la reputación, imagen y legitimidad un poco del Estado y la confianza que tiene el Estado se juega en los puntos de interacción y en los canales. Entonces también es importante que desde los canales se otorguen todos los insumos para poder hacer mejor política pública y también gatillar y apalancar las diferentes iniciativas que mejoren la satisfacción usuaria también con el Estado y las diferentes instituciones. Y ya con eso, nosotros damos por finalizar al menos la charla y el taller, y gracias también a todos por la participación. Y quisiéramos ahora dejar un espacio de 15 minutos para poder responder preguntas. Y eso, entonces, a ver, me dejo un poquitito a ver si podemos, no sé si preguntas ya en el chat, o bien pueden ir levantando la mano para poder ir resolviéndolas en conjunto con Daniel. Veo la mano de María Amaya. Sí, yo tengo muchas preguntas. Es un tema que, si bien yo no trabajo directamente, es como una inquietud del lugar donde trabajamos, el tema de nuestros usuarios. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es bien general, porque nosotros tenemos dos tipos de usuarios. El usuario que es directamente una persona, por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones, que la abrimos a la comunidad, la gente postula y se hacen capacitaciones. Pero tenemos otro tipo de usuarios que son instituciones, porque nosotros atendemos, por ejemplo, a museos. Atendemos a veces a otras instituciones públicas como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, municipalidades, y ahí uno también podría aplicar estas mismas como herramientas para hacer arquetipos de usuario como institucional, no persona, pensando sobre todo en el caso del MIMBU, que hablaron de los comités, como que aplica, no aplica, como que igual es como una dualidad, porque no podemos tratar obviamente a todos por igual. Entonces no sé ahí cómo se trabaja cuando se tiene estas como contexto. Gracias, María Maya. Efectivamente, la respuesta es sí, de todas maneras. En el modelo de negocio, por así decir, sabemos que no es un negocio, pero en el modelo, por así decir, de propuesta de valor de un servicio, efectivamente, parte de las cosas más importantes es que hay diferentes stakeholders, así como o actores claves, y dentro de esos actores claves no necesariamente están los usuarios finales o beneficiarios finales del servicio, hay intermediarios, e incluso no solamente puede ser otros servicios públicos, también puede ser incluso proveedores, o sea, dentro de la cadena de valor
de un servicio, hay diferentes actores involucrados y dentro de la estrategia de propuesta de valor también es importante categorizarlo y segmentarlo para poder conseguir los objetivos. Si también uno también es definitivamente, dentro de nuevo, la propuesta de valor, entrega valor a diferentes entes. Entonces están los usuarios finales, están por ejemplo los entes fiscalizadores también, entonces en ese mapa de stakeholders general, y ese es como el primer ejercicio, hacer un levantamiento de stakeholders para ver el valor que se genera a cada uno de sus grupos. En ese levantamiento de stakeholders se pueden categorizar y después ya cuando uno entra en el mundo de usuarios, efectivamente uno perfila de esta forma. Ahora, la metodología sirve sin duda para también perfilar otro tipo de usuarios. En el fondo es como modelo B2B el que tú señalas, como yo institución pública, también entrego valor a otra institución pública. Y sin duda también, como hay que gestionar esa relación, desde el punto de vista del valor, también es importante implementar la metodología en ese caso también, para poder gestionarla también de mejor forma. Entonces, sin duda que sí. En el caso, por ejemplo, de Chile Atiende, en el ejercicio 2019, también se hizo un levantamiento de propuesta de valor para las instituciones públicas, que en el caso de Chile Atiende hay un área de productos, por ejemplo, que es el área que interactúa y genera los convenios con todas las instituciones que publican y incorporan sus servicios dentro de la red de canales. Entonces también ahí se hizo un ejercicio de categorizar cuáles son la propuesta de valor de Chile Atiende hacia las instituciones públicas, qué se le iba a ofrecer a las instituciones públicas para que fueran parte de la red, o que al revés, cuáles eran los deberes de derecho. Entonces también hay una gestión también que tenía que ver con eso. También aplica en ese caso. Claudio Gómez tiene la mano también levantada. Muchas gracias, María. Hola, buenos días, muchas gracias por el tema. Una pregunta asociada al mapa de experiencia. Uno de los puntos que se colocó ahí es la parte con la etapa de reunir antecedentes. Hoy en día, un tema típico del gobierno y que también se da mucho en gobiernos locales, municipalidades, es que existen muchas áreas, muchos silos funcionales donde está la información. ¿Qué opinas tú con respecto a tratar de ver alternativas para poder solucionar ese problema, especialmente cuando el Estado ya está trabajando en cosas parecidas? Yo tengo entendido que existe una serie de herramientas, como por ejemplo la plataforma PICE, que es una plataforma de integración entre organismos del Estado, el mismo tema de la clave única, que me parece un avance increíble para poder simplificar todas estas cosas, o otra plataforma que también se llama Simple, que lo que busca es dar una especie de interfaz única para poder hacer de que todas las instituciones del Estado se vean como si fuera un mismo sistema, aunque no lo sea. Creo que ese tipo de temáticas, donde me es fácil a mí acceder a entregar la información, y además me pide solamente lo que el Estado no sabe, porque de cierta forma, si para darme un beneficio educativo, el sistema se puede meter al registro civil para traer ciertos datos con respecto a mi estado, mi información personal mía, eso me impide, me simplifica y me facilita la etapa de tener que acceder a buscar información que a lo mejor muchas veces la tengo que hacer cuando estoy viendo varios trámites, especialmente ese perfil que era muy activo y que buscaba siempre varios trámites, o aquel que era el ayudante de su familia, también va a sufrir este problema, de que la parte de reunir antecedentes se transforma en un punto bastante rojo en tu escala de experiencia. Entonces quería saber qué opinabas con respecto a esta temática de simplificar al usuario integrando el Estado, a pesar de que es obviamente un mundo totalmente desintegrado. Muchas gracias, Claudio. Disculpa, ¿de qué institución perteneces? Yo soy de una empresa de desarrollo de software. Ah, perfecto. Perfecto. Trabajamos con municipalidad y entendemos muy bien este problema. Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Es tremendamente importante y yo creo que es nuestro desafío hoy día como Estado. Yo creo que hay dos como ámbitos de solución. Primero, hay un contexto que es la Ley de Transformación Digital, que lo que mandata a las instituciones es a poner en formato electrónico todos sus procedimientos administrativos. Entonces, lo primero es que la institución, al menos este año también con el nuevo catastro de procedimientos administrativos y trámites, tienen que hacer un levantamiento de sus procesos internos, declararlo y hacer un trabajo
gradual de incorporación y de transición del papel a lo digital. ¿Ya? Eso a nivel de digitalización de trámite, a nivel de las comunicaciones también entre los diferentes órganos del Estado, a nivel del uso obligatorio de clave única para sus procesos, a nivel de firma electrónica, en fin. Esta ley lo que hace es que acompaña y tiene fechas de implementación de tecnología y de diferentes servicios compartidos del Estado, para que el organismo del Estado, todos, no solamente a nivel central, sino también los municipios, y ese es el principal desafío, tienen que ir incorporando gradualmente, con plazos establecidos por la ley, estos sistemas digitales que habiliten la comunicación, la interacción. ¿Ya? Entonces aquí efectivamente primero hay un trabajo interno de cada institución de poder ir adoptando los diferentes servicios compartidos que hoy día la División de Gobierno Digital pone a disposición de los diferentes órganos del Estado. ¿Ya? Entonces, primero, también señalar que dentro de la gobernanza de la ley está la DGD, que es la responsable de generar estas plataformas compartidas, y las instituciones tienen que transitar y adoptar estos mecanismos para que vayan avanzando en esa línea. Y ese proceso, además, supone que la institución debe revisar, hacer el levantamiento de procesos. Y ahí también hay una oportunidad de lo que tú dices, de simplificar el levantamiento de información del proceso, no solamente de pasar de papel a digital, así textual o como copiar y pegar, sino como reformular y transformar realmente el proceso administrativo que es necesario, y ahí hay oportunidades grandes de reformularlo, repensarlo, eliminar quizás pasos que no eran necesarios, requisitos que no eran necesarios estrictamente si no son, con el marco regulatorio apropiado, entonces, o sea, más que apropiado, necesario. Entonces hay una oportunidad de que en este camino, de alguna forma de digitalización que hoy día está mandatado por la ley, las instituciones primero internamente revisen sus procesos administrativos, reformulen sus procesos administrativos, traten de eliminar la mayor cantidad de requisitos y simplificar esa experiencia y poder ponerlo a disposición en todos sus canales, y eso desde una lógica de diseño-servicio, considerando insumos como estas metodologías en ese proceso. Considerando también cuáles son las necesidades en el punto de contacto para poder hacer eso. Y eso hay metodologías tipo Blueprint y otros ejercicios que dan un marco general de diferentes capas a nivel de front, a nivel de proceso, y que ayudan un poco a gatillar que esta experiencia sea integral y con mejores resultados. Eso por un lado, como el ejercicio interno que tiene que hacer cada institución, acompañado de la ley de transformación digital. Y por otro lado, efectivamente, a nivel de Estado tenemos este desafío. Daniel mencionaba que hay 2.600 sitios web, por ejemplo. Esos son solamente los que se declararon en el índice de gobierno digital hace el 2019, este año hay un nuevo catastro a levantarse a finales de año. Nosotros creemos que son alrededor de 4.000 en realidad, porque no está, en ese 2.600 no están las municipalidades, por ejemplo, y faltan muchos otros. Entonces, en realidad estamos pensando en orden de magnitud de 4.000, y lo grave de alguna forma es que no tenemos el catastro porque ante la necesidad también de digitalización muy rápido, no hay como de alguna forma alineamiento, estructura o esta gobernanza que ayudaría un poco a centralizar o homologar la experiencia. Sin embargo, hay proyectos importantes y dentro de la agenda de modernización 2022-2026, que va a tener financiamiento DIP también, al menos por 5 años, hay iniciativas como Sistema Integrado de Servicios Digitales. Hay una iniciativa que busca, de alguna forma, generar estándares, lineamientos, un sistema de diseño y herramientas para poder que las instituciones, ya sea a nivel central y a nivel local, puedan tener y acceder a componentes compartidos para poder desarrollar sus servicios digitales de cara a la ciudadanía. ¿Ya? Entonces ahí también hay un desafío importante y ahí hay una oportunidad grande también para poder ir haciendo que esta experiencia sea homologada a nivel de dominios, look and feel, componentes, y generar como herramientas y conocimiento colaborativo para poder ir integrando gradualmente esta experiencia a nivel de web y a nivel de servicios digitales. Gracias, Claudia. Enríquez, creo que tenía la mano primero. No sé no sé cómo te llamas. Sí. Renato. Renato, gracias. Buenos días. Primero, muchas gracias por la presentación. Y las preguntas. La primera, tengo dos. La primera es, ¿cómo ustedes, o bajo qué criterio generan un patrón? ¿Cómo yo podría definir qué es un patrón que me sirva para diseñar?
considerando que, no sé, pues, si empezaron con algo cuantitativo, hay, no sé, un porcentaje que me va a decir, ya, de las 50 preguntas, no sé, el 40% me dice esto, ya, lo voy a considerar patrón. O el 100%, ya, entonces voy a tomar esto como un patrón para diseño. Y esa sería la primera pregunta. La segunda, eh, los arquetipos que tienen, si bien entiendo que el mediador es como el que conversa con los demás, ¿cómo se hacen cargo de los otros cuatro para que interactúen entre ellos? O si no es necesario tampoco que interactúen. Eso es mi pregunta. Disculpa, Renato, la última pregunta no te entendí muy bien. No sé si es mi red o te escucho un poquito cortado. ¿Podrías repetirla, por favor? De inmediato, sí. La segunda pregunta es, ¿cómo ustedes hacen que los 5 arquetipos interactúen? Entendiendo que el mediador es el que tiene como la experiencia y el que puede meterse entre medio de los otros 4, pero ¿qué sucede con los otros 4? ¿Cómo hacen que estos 4 interactúen? O si no es necesario que interactúen tampoco. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta de cómo se puede, voy a refrasearla, si no entendí muy bien la pregunta, me avisas por si acaso. No sé si te escuché muy bien. Sobre cómo identificar criterios o patrones para poder hacer el diseño de los servicios, ahí hay diferentes métodos, ¿ya? Y por ejemplo, ahí hay que ver un poco a nivel estadístico también, incluso si es que se puede saturar la muestra, o sea, de repente ahí hasta qué punto uno sigue abriendo sigue abriendo la incorporación de mayor información para poder saber que esa muestra es como estadísticamente significativa. O bien, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos por primera vez, es primero bueno, valioso, reconocer cuáles son los insights o cuáles son a nivel general, cuáles son las hipótesis que se pueden ir abriendo a nivel cualitativo. Hacer entrevistas, por ejemplo, tipo más exhaustivas, con herramientas exhaustivas, tipo focus, benchmark, o sea, focus o la entrevista, trabajo de campo. Y cuando hablamos de patrones es cuando ya parte de algunos hallazgos se empiezan a repetir y se mantienen, incluso uno meta más información en el proceso. Si es que eso ya se empieza a repetir de alguna manera es porque ya vemos cierto patrón y que de alguna forma podría ser algo importante a validar cuantitativamente. Entonces, generalmente se abre a nivel cualitativo para poder identificar cuáles podrían ser las variables y después a nivel cuantitativo, o sea, primero quali y después cuantitativo. O sea, sin duda igual, obviamente, siempre en la práctica hay ambos tipos de información, ¿ya? Y son ambas importantes. Generalmente contamos con lo quanti generalmente antes que lo quali. Y lo cual puede ayudar a profundizar algunos insights, algunos necesidades o cosas que son importantes indagar los por qué, que a veces la información más dura no se ve a nivel de motivación o a nivel de contexto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de patrones es cuando en realidad se empiezan a repetir parte de la información que aparece y cuando se aumenta la muestra o se aumenta más información. Entonces eso es como lo primero como para poder tener claro y es importante cuando hablábamos ahí de la síntesis de balancear lo quali y lo quanti. Ya, tampoco a veces cuesta de repente decir el punto de cierre, cuando abro, y lo importante es que tengamos información útil para hacer cosas. Si hay información suficiente y valiosa que nos ayude a tomar una decisión que genera valor y podemos validar ese valor en la construcción de alguna solución, eso ya es mejor que nada, o a veces es mejor que seguir profundizando mucho en la investigación. Entonces, por eso es bueno también tener un equilibrio en qué momento uno sigue abriendo, empieza a generar, a formular, reformular, y después sí. Lo importante, yo te diría, más allá de eso, es que sea un proceso iterativo y constante de validación de hipótesis continua. ¿Ya? Eso con respecto a la primera pregunta. Y segundo, respecto a la segunda pregunta, en realidad, ahí quizá Daniel me puede complementar si lo estima pertinente, diría que no sé si, no es que se busque que los arquetipos se interactúen entre sí. Y en la práctica, una persona podría comportarse como dos arquetipos distintos, dependiendo de su contexto y su momento y su situación en particular. Ya, lo que se hace de alguna forma al hacer arquetipos es que las soluciones al menos tratan de enfocarse en como en esa segmentación para entregar una solución. Pero a nivel de la realidad, las personas a veces, dependiendo de su contexto, se pueden comportar
como diferentes arquetipos. Entonces, no es que necesariamente se busque que interactúen entre sí, sino que es porque esas necesidades coexisten y son muchas más en realidad. El ejercicio de arquetipo lo que hace de alguna forma es simplificar para, como el manejo de esta sinnúmero de necesidades y sinnúmero de perfiles de personas, porque son millones de personas las que interactúan con nosotros, nuestros canales o con nuestros servicios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos de forma más eficiente, de mejor forma, para entregar un servicio de mejor calidad? Entonces, este es un ejercicio de tratar de simplificar y para poder focalizar. Entonces, en la práctica, una persona natural podría comportarse como estos diferentes arquetipos. Entonces, en algunos casos sí coinciden, pero en la práctica no es que uno busque que interactúen entre ellos, porque son personas con diferentes necesidades. Entonces, podría ser que hayan algunas sinergias en ellos, pero no es que nosotros de servicios se pueda buscar ese objetivo en particular, sino que tratamos que la propuesta de servicio al menos, o las soluciones que se entreguen, vayan a resolver esas necesidades en particular para cada una de esas personas. Esas necesidades pueden ser compartidas. Una necesidad de, por ejemplo, recabar antecedentes, como mencionaba antes Claudio, probablemente esa necesidad es compartida por todos los arquetipos. Entonces no es que uno trate de hacer que los arquetipos conversen, es que uno apunta un poco a resolver con diferentes soluciones, tratar de resolver de diferentes formas esas necesidades que se detectan a través de esos perfiles. Ahí no sé si resolví tu pregunta, Renato. Sí, muchas Estamos un gracias. poco... Muchas gracias por la pregunta. Estamos en la hora que yo quizás... Hay una pregunta más, si no me equivoco. Solange, no sé. No, ya Y no sé estamos qué. en la hora, Isabel. Ya, ya, Si quieres contestar esa última pregunta, con eso estaríamos cerrando. ya. Ok, sí, por mí no hay problema. No veo la persona que tenía ahí la manito. Hola Isabel, soy Daniel Cornejo, soy el encargado del área de atención de usuarios de la CONPIN Nacional de la Subsecretaría de Salud Pública. Y más que hacer una pregunta, quería primero que todo dar las gracias a ustedes por esta instancia y sobre todo a los colegas de Chile Atiende con los que trabajo de la mano todos los días prácticamente, ya que ellos han guiado de cierta forma el proceso actual que tenemos en la CONPIN de mejoramiento de nuestros canales de atención. Ya nosotros, bueno, todos entienden los problemas que toda la vida ha tenido la CONPIN respecto de sus usuarios, ya que nosotros lidiamos con usuarios con dos problemas, que están enfermos y que además están enfermos y no tienen plata porque la CONPIN no les paga o no les paga a tiempo, no resuelve sus problemas a tiempo. ¿Ya? Entonces, hoy día mismo estamos en un proceso de transformación de nuestros canales de atención. Nos estamos pasando de canales que son informativos y reactivos a canales más bien resolutivos y proactivos. Y en este viaje, por supuesto que la ayuda de Chile Atiende, yo creo que me tocó interactuar con todas las áreas de Chile Atiende, ha sido fundamental, sobre todo en el proceso de entender nuestros arquetipos de usuarios. Nosotros tenemos distintos tipos de usuarios, todos con muchos problemas, pero algunos con problemas mucho más serios de resolver que otros. Ya lidiamos con personas adultas mayores, enfermas sin plata, mujeres enfermas sin plata. Por lo tanto, el poder reconocer distintos arquetipos nos ha permitido también poder poner nuestros recursos limitados sobre las personas con más problemas y de esa forma, entendiendo los arquetipos y también los viajes de estos usuarios, poder anticiparnos a las grandes dificultades y de esa forma poder resolverlos de manera proactiva. Por lo tanto, más que todo, quería dar las gracias y decir que en una institución como la nuestra, tan compleja, el mirar, ¿cierto?, nuestro modelo de atención desde la perspectiva que ustedes hoy día han presentado, funciona. Si funciona en la CONPIN, va a funcionar en cualquier institución, se lo puedo asegurar. Así que muchas gracias por el apoyo constante. Muchas gracias, Daniel. Es bueno también conocer testimonios y ejemplos concretos también de la aplicación de metodologías como esta y también el trabajo colaborativo entre diferentes instituciones del Estado. Así que por mi lado, muy agradecida a todos por las preguntas, por la participación, a Daniel Iturriaga que me acompañó en la exposición del caso, obviamente el equipo de Chile Atiende que profundizamos sobre eso,
y obviamente la edición de Gobierno Digital, que también apoya todo el proceso de transformación digital del Estado en el marco de la ley. Así que y por supuesto, obviamente, al espacio de Adolfo Ibáñez a través de esta feria que nos permitieron generar esta tremenda oportunidad de comunicación. Muchas gracias a ti, Isabel. Estuvo muy entretenido tu taller. Se agradece todos los conocimientos que compartiste. También a Daniel por compartir en esta oportunidad. Y nada, todos los asistentes también, ojalá que hayan sacado mucha información que lo puedan también incorporar en su trabajo. Recordarles también que esta actividad está en un contexto de la Feria de Innovación y queda un taller para hoy día en la tarde y mañana, así que para que puedan revisar y se puedan inscribir. Y lo invitamos a que puedan revisar nuestra página web donde está toda nuestra programación, que es govlab.uai.cl, y que sigan nuestras redes sociales. Que tengan toda una muy buena tarde y muchas gracias.